Familia Vida en Plenitud, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes, buenas noches. Para los que ven los videos a diferentes horas, un saludo especial, un abrazo en Cristo Jesús. Y definitivamente dando gracias al Padre por que cada día su gloria, su misericordia se acrecente en nuestras vidas a través de el entendimiento de su palabra. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia. Damos gracias a ti, oh Dios eterno, porque tú nos guías conforme a tu propósito eterno y tu verdad, y como familia y como casa, vida en plenitud, unidos en un mismo propósito y caminando en una misma dirección, Señor. Caminando en ese mismo sentido de poder reflejar ese Cristo impartido en nuestras vidas, Señor. Damos gracias a ti, Señor, porque nos enseñas a través de la misma palabra, Señor. Nos hablas a través de tu Hijo a cada una de nuestras vidas, Dios. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Definitivamente, nada se compara a ti, Señor. Eres grande, maravilloso. Y en estos tiempos de dificultad, tal vez en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de escasez, de enfermedad, gracias porque la vida de Cristo en nosotros nos lleva a recibir una herencia gloriosa de sanidad, de provisión, de paz, de abundancia en nuestras vidas, Dios. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Recibe el honor y la gloria definitivamente como eclesía, como iglesia. Damos honor a ti, damos gloria a ti, Señor, al único y sabio Dios, al Todopoderoso, al que sustenta todas las cosas con la diestra de su poder. Padre, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes y compartir una palabra de edificación, de formación en Cristo. Y en estos días me he cuestionado sobre varias cosas en mi vida y me he podido cuestionar sobre el saber. ¿Será que sí sé lo que debo saber? Es una buena pregunta que me he hecho durante estos días. ¿Será que sí sabemos como familia, como casa, como cuerpo de Cristo lo que debemos saber? ¿Será que sí sé lo que debo saber como ministro entendido en las realidades de este nuevo pacto? Una buena pregunta que deberíamos hacernos. Algunos creen que saben más que los demás y definitivamente no saben nada. Y otros que no creen saber nada, saben mucho más que los demás. Es una contradicción que el mismo apóstol Pablo declara en su palabra en Primera de Corintios 8:2. Y voy a pedirles que estén muy atentos a lo que leemos en la Escritura para que seamos como ágiles en este sentido. Primera de Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saber. Pablo diciendo a los corintios de una u otra manera que ellos creían saber, pero no tenían idea, no sabían absolutamente nada y no sabían conforme a la realidad del pacto y del propósito donde ellos habían sido establecidos. ¿Qué es realmente lo que se sabe? ¿Qué es realmente lo que se sabe? ¿Qué es realmente lo que debemos saber? Que entonces esto es importante que podamos contestarlo también, no solo preguntarnos, sino tener una respuesta clara de lo que debemos saber. ¿Qué es lo que realmente debemos saber? ¿Una doctrina? ¿Un conjunto de normas? ¿Un conjunto de especificaciones religiosas, doctrinales? ¿Teología sistemática? Escatología bíblica, hermenéutica. ¿Qué es lo que realmente debemos saber como hijos de Dios? Pues Pablo lo resume también en una palabra y en casi que en un solo texto bíblico, ¿no? En Primera de Corintios 2:2 lo resume de una manera tan pertinente y tan clara. Mis amados, que tenemos que romper paradigmas mentales y moldes religiosos donde tal vez hemos sido establecidos. Y Pablo dice en Primera de Corintios 2:2, pues me propuse no saber nada, no saber entre vosotros cosa alguna. Pablo dice a los corintios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna,
sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es la realidad de lo que debemos conocer a plenitud y el incremento del conocimiento que debemos saber y conocer en nosotros, experimentar en nosotros. Qué bueno sería que le dijéramos al mundo y a los que nos quieren enseñar conforme al sistema y al mundo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A Jesucristo, a conocerle, a experimentar su vida en mí y el proceso de todo lo que Él hizo en ese pacto eterno, en esa realidad eterna. A conocer el proceso de lo que es realmente la crucifixión, su muerte, sepultura y resurrección con un propósito eterno. Eso es lo que realmente debemos conocer. El antes, el ahora y el después de la realidad de Cristo en nosotros. Dice Pablo que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, su obra de redención, su obra de santificación, su obra de glorificación en cada uno de nosotros. Saber, conocer, dice Pablo, experimentar las realidades de ese Cristo impartido a nuestras vidas. Ese es el mejor de los conocimientos. Ese es el mayor de los conocimientos, dice Pablo. ¿Qué es saber realmente? Estaba mirando el concepto natural de saber y dice que es un conocimiento profundo en una ciencia o arte, o también es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Pero saber también es experimentar en la realidad un conocimiento que tenemos impartido en nuestras vidas. El verdadero saber no solo es adquirir conocimientos humanos, sino que el saber bíblico lo especifica realmente y es a través de ese saber experimentar la realidad de lo que sabemos en Cristo. Esto es otra cosa, mis amados. ¿Qué sacamos con saber tantas cosas si nos llevan a conflictos y a problemas entre nosotros mismos? No, el saber debe ser experimentar, evidenciar la realidad de lo que somos en Cristo y llevarla a la práctica, llevarla al conocimiento de otras personas. Y Pablo lo declara de una manera tremenda a Timoteo en sus cartas. Cuando usted mira las cartas de Pablo a Timoteo, esto no es más que un entrenamiento pastoral, un entrenamiento apostólico que Pablo le está dando a Timoteo. Vamos a mirar segunda de Timoteo 1:8 al 15, vamos a leerlo, pero a través de la enseñanza vamos a tratar de que en esas realidades de que Pablo le declara a Timoteo, también nosotros podamos extraer unos principios y unas verdades para nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 1:8 al 15, tengan ese texto ahí como texto base de lo que vamos a hablar el día de hoy y lo que vamos a hablar en Zoom. Segunda de Timoteo 1:8 al 15, 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo le dice a Timoteo y le da una serie de instrucciones que vamos a ir desarrollando en el estudio que vamos a hacer. Pero en el verso 12 dice Pablo, yo sé. Y en el verso 15 también le declara a Timoteo, pero ya sabes esto. Hay varios saberes que Pablo le muestra a su discípulo de diferentes maneras y formas. Y que no solo a su discípulo, sino que las deja plasmadas en las Escrituras
para que podamos nosotros también entender que esos principios son aplicables en este tiempo para nuestras vidas. Saberes que deben ser evidenciados y que deben ser dados a conocer, como dice Pablo, a través de la carta de él a su discípulo Timoteo. Se plasman ahí esas realidades apostólicas, esas verdades apostólicas, de esos saberes apostólicos para dar una dirección, valga la redundancia, apostólico, ya que Timoteo estaba pastoreando en Efeso. Efeso, una ciudad tremendamente con problemas tremendos. Si tú crees que tienes problemas, Efeso era una ciudad que tenía realmente problemas. Efeso era una ciudad entregada a la idolatría. Efeso era una ciudad que perseguía y mataba a los cristianos. Efeso era una ciudad bombardeada por el pecado, la maldad, la lujuria. Efeso era una ciudad donde vivieron escaseces, hambres, miserias, pestes. Lo que estamos viviendo ahora es un paseo comparado con lo que se vivió en Efeso en muchos tiempos y en muchas épocas. Y Pablo era el pastor de la iglesia en Efeso. De ahí la importancia que Pablo habla a Timoteo, y esa es la importancia de estar conectados para recibir una dirección apostólica, profética de parte de Dios para nuestras vidas. Mis amados, la invitación es que no nos desconectemos. ¿De qué manera? Presencialmente, virtualmente, por cartas, como sea, pero que realmente haya una conexión donde podamos recibir las instrucciones apostólicas que Dios da para la iglesia, para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Esa es la importancia realmente de estar conectados. Nosotros no nos conectamos para distraernos, entretenernos o para marcar una jerarquía religiosa, no. Nosotros nos conectamos por un propósito de crecimiento y de formación de los hijos del Padre Eterno. Y ahí la importancia. Si yo me desconecto, voy a perder principios claves para mi vida. Si yo me desconecto, no sé para dónde va el desarrollo de la iglesia local. Porque así como hay una iglesia global, tenemos el desarrollo de la iglesia local que marca una dirección, que marca un camino. Y si yo me desconecto, no sé para dónde voy. No sé, no desconozco realmente. ¿De qué están hablando estos? Llegará el día cuando yo vuelva a conectarme, que si lo voy a... ¿Pero qué están hablando de estos? ¿Cuándo hablaron de esto otro? Voy a perderme muchas cosas. La importancia. Pablo siempre mantenía esa dirección apostólica y si no lo podía hacer presencialmente, lo hacía por intermedio de cartas, que era el medio tecnológico más importante de la época y en medio de las crisis. Pablo le dice a Timoteo, vamos a mirar en primera de Timoteo capítulo 1, verso 2 al 4. Esa es la importancia de estar conectados. Primera de Timoteo 1, 2 al 4. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación, que es por la fe, así te encargo ahora. Wow, ¿qué estaría enfrentando Pablo? Y acuérdense que en el texto anterior también decía, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y le decía, no te avergüences de dar testimonio de mí, de Cristo, de Dios. Pero aquí que empiezo a evidenciar que lo que estaba llevando Timoteo no era fácil. Timoteo estaba pasando una situación complicada allí en Efeso realmente. Como que te rogué que te quedases en Efeso. Timoteo quería salir corriendo de Efeso. ¿Qué estaba enfrentando en Efeso? ¿Qué estaba pasando en medio de esta iglesia de Efeso? ¿Qué estaba sucediendo? Habían pleitos, disputas, y Pablo le declara unos saberes a Timoteo. No prestes atención a fábulas, ni genealogías, ni interminables. No tengas disputas,
Más bien que la obra de Cristo se haga en la perfecta edificación de Dios, que es por la fe. Mis amados, no podemos estar discutiendo sobre temas que no son de relevancia ni importancia para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que saber, como Pablo le va a declarar a Timoteo aquí algunas cosas y principios fundamentales. Pero la iglesia no está para estar en discusiones sobre pequeñeces. Nosotros estamos, es para hablar los asuntos del reino y para edificar sobre esos asuntos del reino. ¿Qué vivían en Efeso? Aparte de la situación de la ciudad, la iglesia internamente estaba viviendo conflictos, estaba viviendo problemas, estaba viviendo diferencias, que si hacemos esto así, que si no lo hacemos así, que a mí me parece que esto es un retroceso. Mis amados, la iglesia nunca retrocede si está de acuerdo al propósito de Dios. Siempre será un avance en la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia en el diseño original de Dios no tiene retroceso. Aquí no hay reversa. Aquí fue como cuando se creó el primer vehículo a motor, que el que lo diseñó se le olvidó ponerle reversa. Aquí es lo mismo. Aquí no hay reversa. Aquí no hay reversa. En los asuntos gubernamentales del reino y en los principios de edificación conforme al diseño de Dios, no hay reversa. Por eso dice la misma escritura, sé edificados como piedras vivas. Es decir, hay un avance, hay un movimiento constante, hay una edificación permanente. Esos ladrillos no se quedan quietos, hoy están aquí, mañana no los vas a encontrar ahí. Tienen vida, la vida de Cristo. Y mientras haya, como dice Pablo, lo más importante aquí es conocer a Cristo. Mientras haya esa realidad de conocer a Cristo, siempre habrá un avance. No vamos, aquí no podemos ser niños fluctuantes. Que es que esta ventana no va aquí, que es que esta puerta no va aquí, que es que el color de esa pared no. En la edificación eso no es importante. En la edificación importante es que las columnas no se pueden quitar, no se pueden negociar, porque si se negocian las columnas se va a caer el edificio. Y mientras estemos estructurando esas columnas, baluartes de la verdad, en el diseño de Cristo, en la verdad de Cristo, en la verdad presente, creo que vamos por buen camino, mis amados. Imagínense lo que estaba enfrentando Timoteo, que quería salir corriendo de allí. Como te rogué que te quedases en Efeso. Hay veces queremos salir corriendo, pero el diseño, el querer como el hacer que está en nosotros, nos lleva a seguir adelante, a proseguir a la meta, a caminar con diligencia, a seguir en el avance del reino, en la conquista, a evidenciar, a ser luz, sal de la tierra, a evidenciar la vida de Cristo que está en nosotros, mis amados. Y mire que Pablo está instruyendo a un pastor, a Timoteo, el pastor de la iglesia de Efeso. Y le dice algunas cosas fundamentales que debes saber, Timoteo, pero que también hay cosas fundamentales que nosotros como hijos del reino, en la edificación del cuerpo de Cristo, hoy necesitamos saber también. Y por eso tomé estos textos bíblicos, porque necesitamos saber algunas cosas que son fundamentales en la edificación. Primero, saber a quién he creído. No en qué he creído, a quién he creído. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Saber a quién he creído. ¿Sabes a quién has creído o sabes en qué has creído? ¿Sabes a quién has creído? Pues la misma vida de ese Cristo impartido en ti. Aquí no se trata de doctrinas diversas, ni de que vamos a hacer esto o lo otro. Aquí se trata es creer a Cristo, a Cristo, a Cristo que está impartido en mi vida. Creído, aquí en este texto viene de la palabra griega yoaida, que significa es un saber perceptivo, es tener de convicción
de quién está en mi vida. Mi amado, esto no se trata de un conocimiento externo, sino se trata de la convicción de quién está en mi vida. Prácticamente Pablo le dice a Timoteo, esto es un saber teológico, es conocer quién es Dios para mi vida, para nosotros, saber a quién hemos creído y saber en quién hemos creído. Me pueden traer 1000 conocimientos y me pueden decir muchas cosas, pero yo no voy a tomar fundamento en mi vida a través de enseñanzas humanas, sino de la vida de Cristo, del Verbo que se encarnó en mi vida. Saber a quién he creído, le dice Pablo a Timoteo, pero tú sabes, tú debes saber, así como él sabía, yo sé a quién he creído. Pablo estaba convencido en quién había creído y le estaba enseñando a su discípulo Timoteo que debía tener ese mismo sentir de saber en quién ha creído. Wow, mis amados, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cuando yo sé quién ha creído, a mí no me mueven cositas de que si me conecto virtual o que presencial o que el hermano Abel no me visitó o que el pastor Jorge se fue. A mí no me mueven esas cosas porque yo sé a quién he creído. Yo vuelvo y repito, piense por un segundo las circunstancias que Timoteo estaba viviendo en Efeso. ¿Qué estaba pasando? Mire, no es comparable con lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es un paseo. En ese tiempo no teníamos no había tecnología, no habían vacunas, no habían bancos para hacer deporte, no había nada de esas cosas. No es comparable. Este tiempo es un paseo comparable con lo que ellos vivían en ese tiempo. Esto no se compara en nada. Ahora tenemos tecnología, nos conectamos presencial, nos conectamos virtual y sin embargo no lo hacemos porque muchos no han entendido en quién ha creído, en quién han creído, saber en quién hemos creído. Cuando somos hijos de Dios, sabemos a quién hemos creído. Mire que esto es tan importante que cuando sabemos en quién hemos creído, se tienen que evidenciar 3 cosas en nuestras vidas importantes. Primero, que estamos seguros de quién nos ha constituido en el ministerio. Si tú sabes a quién has creído, tú estás seguro de quién te puso en el ministerio. De quién te puso en el ministerio. La palabra ministerio no la podemos quitar de la Biblia y por eso Él nos da diferentes tareas y asignaciones para cumplir en el desarrollo de la vida de Cristo. Eso es un ministerio. No busquemos términos por allá rebuscados. Un ministerio de la manera sencilla. Es la asignación, es el llamado que Dios me hace para cumplir su propósito eterno. Si es así, ya tienes un ministerio. Estamos seguros de quién nos ha constituido en el ministerio. Segunda de Timoteo 1:10 al 11. Pero que ahora he sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quién hizo eso? Hago esta pregunta antes de seguir con el verso 11, segunda de Timoteo 1:11. Cristo. Y Pablo reconocía que era Cristo que quitó la muerte y sacó a luz la vida por la inmortalidad del Evangelio. Y dice el 11, por eso hay una coma ahí, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Por qué no ha sido constituido? ¿Por un ministerio? ¿Por una denominación? ¿Por quién has sido constituido? No, mi amado, bájate de esa nube. Tú has sido constituido nada menos y nada más porque por la vida de Cristo, en tu vida, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo. Pablo sabía por quién había sido constituido y vuelve y lo reafirma en 2 de Corintios 3:5 al 6. Ahí vuelve y reafirma que por quién es constituido, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, wow, yo soy, no, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de cualquier cosa, de ahí especifica una realidad
una realidad en la cual estamos establecidos, ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Wow, esto tiene que reafirmar en mi vida de que si yo sé en quién he creído, estoy seguro quién me ha constituido a mí. He sido constituido, como dice Pablo, predicador, apóstol, maestro, pero también Él me hizo competente en este ministerio del nuevo pacto. Mire, nosotros no somos operantes en otras realidades, nosotros no somos operantes en otra cosa que no sea que somos ministros competentes del nuevo pacto y hemos sido constituidos por Dios mismo. Cuando yo estoy seguro de en quién he creído, estamos seguros que Dios es poderoso para guardarnos. Segunda, segunda de Timoteo 1:12, pero la parte B, donde dice, ahí dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Pero solo esa parte, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi vida, para guardar mi depósito, porque yo soy su hijo. Y yo quiero decirte en esta mañana y reafirmar en tu vida que como hijo de Dios, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos sanó, nos liberó, todo eso. O sea, cuando hablo que Dios nos sana, no estoy diciendo que lo va a hacer, ya lo hizo, pero cuando algo sucede en nuestras vidas, se convierte en una realidad inmediata, en ese tiempo eterno de Dios. Ya lo hizo, pero cuando necesito ser guardado hoy por algo, Él me guarda, Él me guarda. Ya me guardó, pero se convierte en una realidad hoy, por la eternidad, por el tiempo eterno en el que Él vive. Estoy seguro que es poderoso para guardar. Cuando sé en quién he creído, no me da temor, estoy seguro que es poderoso para guardarme. Cuando sé en quién he creído, no miro pequeñeces, no miro cosas, circunstancias. Estoy plantado en la eternidad, estoy plantado en esa base espiritual que me lleva a la realidad de Cristo. Cuando estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Wow, el poder de Dios. Cuando yo sé en quién he creído, hay una seguridad que nuestro depósito está guardado. Miren, hermanos, aquí no hay pérdida. Aunque algunos quieran decir que sí lo hay, no hay pérdida. No hay pérdida. Un hijo de Dios no tiene pérdidas. Pero es que me quitaron la casa, no tengo salud, no tengo... Hermano, no hay pérdida. No hay pérdida, porque tú vives en una eternidad con Cristo. Está reservada en los cielos para ti la más amplia, abundante riquezas que están guardadas para ti. Es que esto no se trata de un asunto físico, material, temporal, sino se trata de un asunto eterno, espiritual. Mi depósito está guardado. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Guardar el depósito. Guardar el misterio de la fe. Guardar la fe misma. Guardar el misterio mismo que es Cristo en nosotros. Eso está guardado. Nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede arrebatar. Pero es que pequé, hermano. Para eso hay restauración. Para eso hay reconciliación. Para eso Dios ha provisto todas las herramientas necesarias. Para que el Hijo de Dios no pierda el depósito. Está asegurado, está guardado en tu vida. Pablo se identifica. Y precisamente lo hace allí cuando yo sé en quién he creído. Se identifica con 3 ministerios. Segunda de Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Predicador, apóstol y maestro. Necesitamos, cuando sé en quién he creído, necesitamos saber, conocer la gran variedad de ministerios que hay en nuestras vidas para cumplir con el propósito eterno de Dios. Para cumplir con ese propósito eterno de Dios. Wow. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios?
¿Cuál es el propósito? ¿Realmente conocemos el propósito eterno de Dios? Por eso, mire cómo constituyó al apóstol Pablo, y Pablo en ese saber da a conocer a Timoteo que él fue constituido prácticamente que no solo le dice que pastor, ¿no? Le dice predicador. ¿Cuántos predicadores hay en Casa Vida en Plenitud? Apóstoles. ¿Cuántos apóstoles que leen los planos de una manera adecuada y precisa? Y maestro, que cuando se es apóstol, generalmente leo los planos, pero también quiero enseñarle a los demás. Maestro, se identifica con esos tres ministerios. Y hay una gran variedad. Cuando sé en quién he creído, hay una gran variedad de ministerios. Hay gente que se limita tal vez a decir, es que yo solo soy pastor. A veces, cuando tú miras pastor, creo que está una o dos veces en el Nuevo Testamento como el ministerio, ¿no? Porque lo vamos a encontrar como en otras formas. Eh, pero eso es importante que lo podamos entender. Miremos el segundo saber. El primer saber que Pablo le declara a Timoteo es, yo sé en quién he creído. El segundo saber en 2 de Timoteo 1 al 15. ¿Ya sabes esto? Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. El segundo saber que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1 al 15, es el saber relacionarnos. El saber relacionar. ¿Con qué clase de personas nos estamos relacionando? ¿Cuáles son las relaciones que tenemos? Relaciones de propósito, de destino, o relaciones tal vez por intereses, bueno, no sé. Pero Pablo le declara a Timoteo ese segundo saber, el saber relacionarnos. Porque ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ya sabes esto. En la crisis, ¿quién está con nosotros? ¿Quién está realmente con nosotros en los momentos de crisis? Pablo nos habla de Figelo y Hermógenes y los de Asia que lo abandonaron, porque no sabían, o Pablo tal vez no supo establecer una relación precisa, adecuada, una relación de propósito. Pero creo que todo lo que está escrito es para darnos a conocer precisamente estos principios y estas realidades para ponerlas en práctica. Pablo nos habla de Figelo y Hermógenes, los de Asia, que lo dejaron, no sé por qué circunstancias. Muchos no saben lo que deben saber y te abandonarán. Debes saber escoger con quién te relacionas en el propósito eterno de Dios. Encontraremos Figelos y Hermógenes en nuestro camino y debemos saber qué hacer en ese momento. Mire lo que significa Figelo. Figelo significa fugitivo, amigo cuando las cosas van bien. ¿Quién estará contigo en los momentos difíciles? Es una buena pregunta. Figelo significa fugitivo, amigo cuando las cosas van bien. ¿Cuáles serán esas relaciones que vas a establecer dentro del cuerpo de Cristo? ¿Quiénes serán los que están contigo en las crisis? ¿Quiénes serán los que no te abandonarán? Hermógenes significa que es nacido de Hermes, y Hermes era hijo del dios Zeus. O sea, Hermógenes es uno que no es nacido de Dios. Necesitamos saber que debemos tener relaciones de propósito definitivamente. ¿A quién buscamos? ¿Cuáles son las relaciones que tenemos? Como dice Pablo en 2 Corintios 12 al 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque amándoos más, sea amado menos. Saber que no dependo del amor de los demás. Saber que dependo del amor que emana de mi naturaleza, de ese Cristo impartido en mí, de mi naturaleza gobernante. Tú no dependes del amor de los demás.
Tú dependes del amor, de la naturaleza, de la esencia que contienes, que tienes en ti. Y eso es lo que Pablo le está declarando a Timoteo. No dependas de los demás como tal vez yo lo he hecho y mire que me abandonaron. Se fueron, me dejaron botado en el peor momento de mi vida. Acuérdense en que muchos dijeron en un tiempo, contigo hasta la muerte, y no habían pasado una semana y no los volvimos a ver. ¿Quiénes estarán con nosotros en los momentos de crisis? ¿Quiénes nos abandonarán? Cuando el barco se está hundiendo, ¿será que algunos nos van a dejar o algunos nos van a ayudar a remendar ese barco para que vuelva a flote y continúe en el propósito eterno de Dios hasta la meta, hasta el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús? No dependo de los demás, no dependo de su amor, sino dependo del mismo amor que contengo, de la naturaleza de Cristo. Personas íntegras debemos tener a nuestro lado, relaciones de principios, propósitos, relaciones de pacto, relaciones con personas afines al propósito de Dios, no relaciones efímeras, no relaciones que no dejan huella, sino al contrario, relaciones que dejen una huella en mi vida, en el propósito eterno de Dios, pero que también yo pueda dejar una huella en ellos en mí y yo en ellos. Eso es una relación de propósito. Pablo le declara ese saber a Timoteo. Otro saber que Pablo le declara a Timoteo es un saber de comunión, un saber coinónico. Esto va más allá de una relación, sino esto es una común unión, un saber de comunión o un saber coinónico. Saber que una relación efectiva debe pasar de esa etapa a una comunión en Cristo Jesús. Jesús tenía relaciones con muchas personas, pero no significaba que tenía comunión con todas ellas. Pablo también lo demuestra en muchos de sus escritos. Pablo tenía relación con muchísimas personas y con pocos tenía comunión realmente. Y aquí hay un ejemplo de ellos. Conocía a Figelo y a Hermógenes porque los nombra. Eran tal vez de sus más allegados amigos, pero que en el propósito eterno de Dios definitivamente no eran sus mejores aliados. Segunda de Timoteo 1:16 al 17. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Onesíforo, una comunión, una comunión. Cuando hay comunión, aquí las cosas son a otro nivel, porque en medio de las dificultades, en medio de los problemas, necesitamos gente que tenga comunión con nosotros para poder estar conectados en la unidad del cuerpo de Cristo y poder proseguir, poder seguir adelante. Tenía comunión Pablo con Onesíforo. Y Onesíforo, mire lo que significa a mí. Los nombres me llaman mucho la atención en los escritos de la Biblia porque todos tienen un significado según el desarrollo de lo que se está escribiendo. Onesíforo significa provechoso, quien lleva y trae ganancia. Necesitamos saber, como Pablo le dice a Timoteo, quiénes son provechosos para nuestra vida, saber quiénes son los onesíforos que aún en medio de las dificultades siempre estarán con nosotros y apuntarán siempre al cumplimiento y al desarrollo del propósito de Dios. Más que relaciones, saber que tenemos comunión, que nada nos separa conforme a su diseño y a su verdad. Es un saber importantísimo. La comunión unos con otros. Mire, cuando hay comunión, a nosotros los conceptos diferentes que podamos tener entre nosotros no nos separan. Al contrario, nos unen. Es que yo quiero esta pared roja, yo la quiero verde, yo la quiero blanca, yo la quiero azul. Pero todos de alguna manera la pintamos, así sea de todos los colores, pero nos mantenemos unidos. Eso es lo más importante, mis amados. Y Pablo le dice eso a Timoteo. No solo relaciones, mantén una comunión. Debes saber que debes tener una comunión. El cuarto saber que Pablo le declara a Timoteo está en 2 de Timoteo 2:23. Y este es como un saber ético, no sé si me entiende. Es un saber ético en la medida de que debo ser consistente con lo que estoy recibiendo y lo que estoy evidenciando y lo que estoy dando a los demás.
Segunda de Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Sabiendo, saber ético. Saber desechar lo necio e insensato, lo que genera contiendas. ¿Qué genera contiendas en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Algo estructural o algo ornamental? ¿Qué es lo que realmente ha generado contiendas dentro del cuerpo de Cristo? Yo creo que lo que mayor genera contiendas dentro del cuerpo de Cristo es algo ornamental, porque en la estructura creo que todos estamos de acuerdo que el fundamento es Cristo y sobre ese fundamento debemos edificar con piedras preciosas, es decir, de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que Dios ha determinado para nosotros. Saber edificar en el nuevo pacto, desechar lo que no es del diseño de Dios, aplicar esa sana doctrina que se habla tanto en muchos lugares, saber tener un buen entrenamiento y discipulado, es clave para tener este saber ético. Mis amados, si no empezamos otra vez a retomar nuestro entrenamiento, nuestras escuelas, creo que nos vamos a retardar o a retrasar. No nos vamos a retroceder, no, ni nos vamos a devolver, pero sí podemos retrasar un poco el proceso de edificación. Saber que no podemos perder personas claves en la edificación por un argumento. Mis amados, peleando por argumentos a estas etapas de la edificación del cuerpo de Cristo, no es concebible, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. No desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No entraré en discusiones, no entraré en pequeñeces, no entraré en liviandades, no entraré a discutir temas que realmente no son causa del propósito eterno ni de la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que no trae edificación al cuerpo de Cristo, Timoteo, deséchalo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Un saber ético. Hay otro saber que es clave y es el saber escatológico o el saber de las últimas cosas. Los que no saben qué es la escatología es el estudio de los últimos tiempos o de las últimas cosas. Y Pablo le dice a Timoteo un saber escatológico. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sabe que todo hijo que sabe en quién ha creído, que realmente tiene a Cristo en su vida, tiene una visión clara de lo que viene. ¿Cómo? ¿A qué horas? Pablo se lo dice a Timoteo. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y quiero leer un poquito más, solo tenía ese texto, pero quiero mirar ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y otros dos adelante. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites, más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, evítalos. ¡Wow! Una visión escatológica, un saber de las últimas cosas. ¿Sí? Debes también saber esto, que en los postreros días, y mire todo lo que le declara que se iba a vivir en Efeso, y que tal vez Pablo lo declara porque ya se estaba evidenciando en Efeso, y por eso Timoteo quería poner los pies en polvareda y salir corriendo de allí, porque era tan abrumador todas esas circunstancias que no quería saber más de eso. Saber escatológico. Todo ministro competente de un nuevo pacto tiene un saber de las últimas cosas. También debes saber esto, que en los postreros días, qué importante es saber qué es lo que viene adelante para nosotros, hacia dónde vamos, a qué le estamos apuntando.
El saber escatológico de Casa Vida en Plenitud. ¿Hacia dónde va Casa Vida en Plenitud? ¿A qué le está apuntando? Objetivos y metas claras de Casa Vida en Plenitud. Como iglesia local, pero como iglesia global, pues sabemos que en el propósito de Dios es conocerlo para darlo a conocer. Que es en resumen, el resumen de lo que realmente tenemos que hacer como hijos. Evidenciar la naturaleza que tengo y que poseo a todos los que me rodean día a día. ¿A qué le estamos apuntando? ¿Qué habrá más adelante para la iglesia? Pablo divide segunda de Timoteo en dos partes. Cuando tú lees segunda de Timoteo, se divide en dos partes que son claves y fundamentales. Los primeros dos capítulos, capítulo 1 y 2 de segunda de Timoteo, tratan como la ética de un ministro del evangelio. Pero el capítulo 3 y 4 de segunda de Timoteo trata más como de una escatología ministerial, en ser sabios y entendidos en los tiempos, en ser entendidos en los tiempos para tomar siempre las decisiones correctas en esos tiempos. Dieguito, el título de su enseñanza, ¿no? Ser entendido, la iglesia entendida en el tiempo en que está viviendo. Tenemos que ser entendidos en qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempo hemos sido establecidos y qué es lo que viene adelante. Un saber escatológico para tomar siempre las decisiones más correctas y adecuadas según el propósito eterno de Dios. Pablo le da a Timoteo una visión de la historia. Habrá hombres amadores de sí mismos, engañadores, crueles, implacables. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos? Tenemos una visión de la historia clara y lo que debemos hacer como hijos, como ministros competentes de un nuevo pacto. Necesitamos saber los tiempos históricos en que estamos viviendo y cómo vamos a operar en ellos. Pablo le muestra a Timoteo los postreros tiempos, pero también le dice el saber en que está fundamentado para afrontar esos tiempos. También no solo le muestra los tiempos, sino que también le dice cómo es que vas a afrontar estos tiempos. Mis amados, ¿cómo vamos a afrontar estos tiempos? Donde queremos salir corriendo muchas veces. Segunda de Timoteo 3:14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Wow, ¿cómo vamos a afrontar estos tiempos? Mi amado, yo creo que ojalá que muchos de los que no se han conectado en estos días puedan ver esta enseñanza, no porque Isabel Prado, no, Dios me libre de vanaglorias, es por el mensaje, no por el mensajero. Aquí el mensajero, voy a decir como David, es un perro muerto, decía David. Pero el mensaje es la clave de todo esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Lo que yo aprendo me lleva a persuadirme. Sin aprendizaje no hay crecimiento ni hay querer como el hacer por su buena voluntad. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿En qué está fundamentado para afrontar estos tiempos históricos? En el verdadero evangelio que es Cristo impartido en nuestras vidas. Ahí Pablo se lo dice a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. No está hablando de un conocimiento externo, sino de una realidad interna por la fe que es en Cristo Jesús. Wow. ¿En qué estamos fundamentados para afrontar estos tiempos históricos? ¿En pequeñeces, en distractores? ¿En qué estamos fundamentados? Hebreos 1:2 lo dice también, que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros tiempos que estamos viviendo, como esos postreros tiempos que le está marcando Pablo a Timoteo, nos ha hablado por el Hijo. ¿En qué estamos fundamentados para afrontar estos tiempos? Otro saber que Pablo
le declara a Timoteo, ¿por quién sabemos hoy, no? Sería también otra buena pregunta. En estos postreros días, ¿por quién es que sabemos hoy para estar fundamentados en esa roca inconmovible para afrontar estos tiempos de dificultad? Yo quiero declararle a alguien, no sé quién, que está pasando un momento bien difícil, que está fundamentado en Cristo y que de allí las circunstancias externas no te pueden mover. Eres un, eres una hija de Dios que está fundamentada en la realidad de Cristo y vas a salir adelante cualquiera que sea tu situación que estás atravesando. Quiero declarárselo a alguien. Esta virtualidad solamente es para ocupar el tiempo en algo. Es también para ser efectivos en el desarrollo de la vida de Cristo. Saber las sagradas escrituras, conocerlas. El sexto saber que Pablo le declara a Timoteo es saber las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Saber las sagradas escrituras en ese tiempo, ¿qué significaba? Era conocer la ley escrita, nada más era lo que ellos tenían. Y la ley en ese tiempo era buena si se aplica en su época, en su tiempo, según las circunstancias que ellos estaban viviendo, estaban en un proceso aún de transición, porque años después ni siquiera algunos han transicionado. Imagínense en este tiempo, en esta iglesia que estaba retomando muchas cosas, un proceso de transición. Saber estudiar, saber aplicar la ley en el tiempo preciso y adecuado según el propósito y el desarrollo de ese propósito eterno de Dios. El obrero aprobado que usa bien las sagradas escrituras. Saber las sagradas escrituras. Otro saber que debemos tener nosotros en nuestras vidas. El saber las sagradas escrituras. Pablo en 2 de Timoteo 2:14 al 15 le dice, recuerda esto, exhortándolos delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha sino perdición para los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El saber usar la palabra de verdad, pero para saberla usar debo conocerla, el saber las sagradas escrituras. Por eso Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y es importante saber, poner diligencia en el saber de este conocimiento de las escrituras para conocer cada día más y más de ese propósito eterno de Dios para nosotros. Nos hace sabios, nos hace sabios. El saber, último saber que encontré ahí, que deben haber muchos más, que usted seguramente se va a poner a escudriñar y va a encontrar, es el saber soteriológico. Soteriología es el estudio del proceso de la salvación, para aquellos que no saben. Saber soteriológico es el saber que nos diseña las escrituras en ese proceso de salvación. Pablo le muestra a Timoteo este saber y le dice, debes saber el destino, para dónde vas, y debes conocerlo de una manera clara y precisa con la seguridad de ese saber. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Saber hacia dónde vamos, saber nuestro destino, nuestra meta, nuestros objetivos, según la revelación progresiva de las Escrituras. Saber que estamos perfectos en Cristo y que estamos preparados para un propósito, para que es para toda buena obra. ¿Qué estamos haciendo con este saber que ya sabemos? Algunos le contestan a algunos ya en este tiempo, es que ya lo tengo en Cristo, es que ya lo tengo en Cristo. Pero hermano, hay que llevarlo a la realidad de los tiempos donde estamos viviendo. Sí, ya lo tengo en Cristo. Hay que vivir conforme a ese saber. ¿Qué estamos haciendo con ese saber de que nos diseña las escrituras en el proceso de salvación? Conocer más allá.
Ahora la pregunta sería, ¿sí me estoy preparando para ir más allá, para conocer que sigue adelante, para poder avanzar, para poder crecer? ¿Sí me estoy preparando para eso? Mis amados, estos saberes son importantes y claves en el desarrollo de la vida de Cristo en nosotros. Por eso Pablo se lo declara a Timoteo de una manera muy clara, muy pertinente. Y la invitación es que podamos estudiar y que podamos avanzar y crecer y que podamos realmente ir más adelante. No quedarnos en las mismas cosas, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios santa, agradable y perfecta. Transformados, transformados. No, no se acomoden. No se acomoden porque Dios nos está llevando a otra nueva realidad. Y en esa realidad tenemos que operar y funcionar como iglesia y como cuerpo de Cristo. Señor, gracias por Casa Vida en Plenitud. Gracias por esta familia. Gracias que podamos entender la realidad de lo que Pablo le declara a Timoteo, pero que es de una manera práctica también aplicable en nuestro tiempo y a nuestra vida. Gracias, Señor eterno, por tu fidelidad, por tu palabra, que nos lleva a ese crecimiento. No solo nos da información, sino que trae un alimento, un crecimiento de nuestra vida, de esa vida espiritual, que es la realidad. Somos espíritus con un cuerpo, que necesitan crecimiento espiritual y formación en ti, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Amados, mañana nos vemos entonces 9 de la mañana por Zoom para que puedan hacer sus aportes, conforme a lo que hemos visto, pero también si quiere agregar, corregir o enmendar algo que sea conforme al propósito y al diseño de Dios. Chao, bendecidos.